Noticentro 1, CMI. El país político lamenta el fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a causa del COVID. Tuve el honor de compartir principios e ideales con él y de luchar juntos por el bienestar de los ciudadanos. Presidente Duque afirma que se va un amigo, un compañero y un ejemplo. El doctor Carlos Holmes Trujillo deja en el Ministerio de Defensa, en las fuerzas militares y en la Policía Nacional una huella que perdurará en la historia de nuestras instituciones. El general Navarro continuará encargado del Ministerio de Defensa tras el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo. Cali, la ciudad de la que Trujillo fue el primer alcalde elegido por voto popular, decreta 3 días de duelo. Julio Roberto Gómez, el dirigente sindical de la CGT, falleció por complicaciones del COVID. Antioquia cambia medidas restrictivas por COVID. Ahora serán toques de queda. En video quedó registrada brutal golpiza a un ladrón en Barranquilla. El hombre murió en la clínica. España desarrolla fármaco para tratar el COVID con un 99% de efectividad. Un tornado en una ciudad de Alabama dejó al menos un muerto y 20 heridos. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Tras una intensa lucha contra el COVID-19, falleció a los 69 años el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. El ministro había sido trasladado desde una clínica de Barranquilla a Bogotá el pasado 13 de enero para ser tratado por las afectaciones del coronavirus. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Cómo se conoció el fallecimiento del señor ministro? Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues la noticia se confirmó hoy en la mañana por parte del presidente Iván Duque, pero quien primero tuvo la noticia fue el Hospital Militar Central en Bogotá, quienes tenían desde el pasado 13 de enero al ministro en una sala de cuidados intensivos por complicaciones en su salud. Una neumonía fue lo que ocasionó la muerte de este ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Recordemos que el pasado 11 de enero el ministro tuvo unas complicaciones de salud cuando se encontraba en la ciudad de Barranquilla. Ese 11 de enero fue remitido al centro clínico de esa ciudad, pero fue el 13 de enero, 2 días después, cuando tuvo que ser remitido hasta Bogotá porque presentó complicaciones de salud. Pues por parte de un comunicado, el gobierno nacional expresó que a la madrugada de este lunes se presentó el deceso del ministro, y abro comillas, dice que según reporte del Hospital Militar Central, siendo las 1:53 del día 26 de enero del año 2021, fallece el señor ministro de Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo García, quien se encontraba hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo por su patología neumonía viral grave por SARS-CoV-2. Esta muerte se suma a las más de 51.000 que hay en el país por coronavirus, y fue el presidente Iván Duque quien a las 6 de la mañana envió un mensaje de condolencias a la familia del ministro y también a todos los colombianos, por lo que este presidente también decretó 3 días de duelo nacional. Con profundo dolor y tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el COVID-19. No puedo expresar el dolor que tengo y quiero brindarle mi solidaridad a su esposa Alba Lucía Anaya, a sus hijos Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo. Quiero expresarle mi solidaridad a sus hermanos, a sus nietos y familiares. Carlos Holmes fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi coequipero y mi ministro en 2 carteras. Luisa, y es que según el Hospital Central, las complicaciones de salud del ministro se dieron desde ayer en la noche, y pues las graves complicaciones respiratorias hoy en la madrugada, por lo que perdió la vida, y en este momento pues permanece en el Hospital Central su cuerpo. Algunos familiares pues han intentado ir, pero no ha sido posible, porque sabemos que por el COVID-19 no es posible pues ver a las personas que mueren por la enfermedad. Siendo las 11:04 de la mañana, hablamos de otra importante noticia, porque también se lamenta la
muerte de Julio Roberto, quien era el presidente de la Confederación General del Trabajo. A sus 70 años de edad perdió la vida también por COVID-19. Él estaba internado en la clínica Cafán, en la calle 93, en el norte de Bogotá. Él fue remitido a esa clínica desde el pasado 27 de diciembre del año pasado, también por complicaciones de salud. Una diabetes, una comorbilidad, habría afectado su salud en las últimas horas. Sus amigos también le enviaron mensajes de condolencia. Registramos con profunda tristeza, con profundo dolor, el fallecimiento del compañero Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo. A su familia, al Comité Ejecutivo Nacional y a toda la familia y dirigentes de la Confederación General del Trabajo, expresamos nuestra solidaridad, nuestro sentido pésame. La pérdida irreparable de Julio Roberto Gómez significa la pérdida de un hombre que, conjuntamente con el movimiento sindical en general y muchas otras organizaciones sociales, lucharon hasta su muerte en defensa de los derechos de los trabajadores. Y es que justamente fue la CGT la que confirmó la muerte de Julio Roberto a las 2 de la mañana de este 26 de enero por medio de un trino publicado en su cuenta de Twitter. Dice que con inmenso dolor informamos al país y al sindicalismo en el mundo el fallecimiento de nuestro querido presidente Julio Roberto Gómez Esguerra, que por COVID-19 pierde la vida. Paz en su tumba, eterno amor y gratitud por su lucha de toda una vida al servicio de los trabajadores. Pues son estas dos lamentables muertes las que se confirman hoy, y recordemos que ya en el país por COVID-19 son 51.747 vidas perdidas hasta el momento. Me despido desde el occidente de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Mientras tanto, el general Luis Fernando Navarro confirmó que continuará como encargado del Ministerio de Defensa. Didier, muy buenos días. ¿Qué más dijo el general? Luisa, buenos días. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, ocupa este cargo desde diciembre de 2018. En 2 oportunidades ha sido ministro de Defensa encargado y trabajó durante un año directamente con el fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo. El cargo de comandante general de las Fuerzas Militares es de una persona que tiene que estar en constante contacto con el ministro, por lo menos unas 3 comunicaciones diarias. Por eso el general Navarro tenía un contacto tan cercano con Carlos Holmes Trujillo y se ha referido a él y a su partida en estos términos. Deja en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional una huella que perdurará en la historia de nuestras instituciones. Quienes tuvimos el honor de servir bajo su liderazgo, somos testigos de su vocación por el servicio público, el amor por Colombia y sus gentes. Fue un incansable trabajador, estudioso de la problemática del país, de las necesidades y las soluciones para la nación, defensor de las instituciones y la institucionalidad, así como de los valores y principios democráticos. Concibió el manejo de la seguridad nacional como un bien supremo de los colombianos. Por eso lo vimos en las regiones atendiendo con prontitud los problemas, las angustias de nuestros compatriotas y dando soluciones de la mano de alcaldes, gobernadores y demás instituciones del Estado. El general Luis Fernando Navarro también ha convocado esta tarde a todos los comandantes de las fuerzas militares y funcionarios del Ministerio de Defensa a una misa en honor al ministro Carlos Holmes Trujillo y ha pedido a todos los militares del país seguir el ejemplo y las virtudes que enseñó a este ministerio Carlos Holmes Trujillo. Se destacó por ser un líder estudioso, culto, educador de las nuevas generaciones, observante y exigente de los principios y valores que guían el servicio público, todos atributos que valoraremos por siempre. Hicimos un recorrido por la vida pública de Carlos Holmes Trujillo, un hombre que en sus 70 años de vida, más de 50, estuvo en el servicio público desde la década de 1970. Carlos Holmes Trujillo García, de 69 años de edad, nació en Cartago, Valle del Cauca, hijo de un destacado político que llevaba el mismo nombre.
La vida pública de este político de origen liberal empezó en 1976, cuando fue nombrado cónsul de Colombia en Tokio durante el gobierno del presidente Alfonso López Miquelsen. Regresó al país en 1983 para ocupar varios cargos en la alcaldía de Cali. Posteriormente fue secretario general y director nacional del Partido Liberal. Que así lo hicieren, que la patria y el partido se lo premien, sino que ellos se lo demanden. Fue el primer alcalde de Cali elegido por votación popular, cargo que ocupó entre 1998 y 1990. En 1991 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente como cabeza de una de las listas liberales. En el gobierno del expresidente César Gaviria fue ministro de Educación, creó la Ley General de Educación y el sistema de acreditación que todavía rige a los colegios y universidades. Fue consejero de paz en el gobierno del expresidente Ernesto Samper. Después de la salida de Horacio Serpa, fue nombrado ministro del Interior en medio de un agudo debate sobre la extradición. En primer lugar, yo voy a defender la posición del gobierno, es decir, que la extradición no tenga carácter constitucional, sino carácter legal. Fue embajador de Colombia ante la ONU y ante Rusia durante el mandato de Andrés Pastrana. En los gobiernos de Álvaro Uribe fue embajador ante Suecia, Bélgica y la Unión Europea. En sus intentos por llegar a la presidencia de la República, fue precandidato del Centro Democrático en 2014 y participó en la encuesta del mismo partido en 2018. Después de salir derrotado, apoyó firmemente al entonces candidato Iván Duque Márquez. Empezó el gobierno Duque como canciller de la República, liderando el llamado cerco diplomático en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Rechaza la amenaza que representa la protección del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a grupos terroristas que operan en el territorio de Colombia. Rechazan cualquier intento de desestabilización de la institucionalidad colombiana. Rechazan cualquier intento de atentado contra la vida e integridad del presidente Iván Duque y rechazan cualquier intento de menoscabo a la seguridad regional. Después asumió como ministro de Defensa, donde tuvo entre sus responsabilidades enfrentar un reciente brote de violencia rural y el proceso para la reactivación de las fumigaciones aéreas con glifosato. Una vez finalice el duelo y los honores previstos por el gobierno para Carlos Holmes Trujillo, el presidente Iván Duque designará a un ministro de Defensa para lo que resta de su gobierno. Por lo pronto continuará encargado el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares. Luisa. Así es, Didier, muchísimas gracias. El presidente Duque, la alcaldesa de Bogotá, el expresidente Uribe y en general todo el mundo político lamentó el fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Luisa Fernández, buenos días. ¿Qué dijeron el presidente y la alcaldesa? Luisa, televidentes, muy buenos días. Los saludo desde el Hospital Militar, en donde a este momento la bandera de Colombia onda a media asta debido a la muerte del ministro Carlos Holmes Trujillo. Lo que dijo el presidente es que el ministro era su amigo, no solo su compañero en política y su ministro de gabinete durante 2 carteras, sino también una persona allegada a él y con quien tuvo risas y también llantos y preocupaciones. El presidente asegura que es una gran pérdida para el país, pero no solo él, también la alcaldesa mayor de Bogotá se pronunció asegurando que las personas que conocieron al ministro lo conocen como un servidor público de gran talla. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa. En tercer lugar, quienes tuvimos la oportunidad de conocer al señor ministro, sabemos su extraordinaria calidad humana, su profundo servicio al país y sus convicciones democráticas. A toda su familia, a todos sus amigos, al país, nuestras más profundas condolencias, nuestro sentimiento de pesar. Pero no solo ella, también la embajada de Estados Unidos en Bogotá se pronunció a través de Twitter, cito textualmente: con el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, Colombia ha perdido a un gran patriota, líder y estadista. Estados Unidos ha perdido a un gran amigo y aliado. También el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue mano prácticamente derecha de Carlos Holmes Trujillo, quien le brindó la mano, mejor dicho, a este político, quien llevaba más de 50 años en este
este gremio político de Colombia, pues aseguró que recibe la noticia con gran dolor y le ofreció sus condolencias a su esposa, hijos y nietos del exfuncionario fallecido tras perder la batalla al COVID-19. Como les dije, los saludo desde el Hospital Militar Central, en donde en estos momentos hay una ola de dolor, en donde hay silencio, hay una profunda sensibilidad con esta muerte del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Por supuesto, vamos a estar atentos a las reacciones que tengan todas las personas, porque no solo el mundo político se ha pronunciado. De hecho, las personas que tenían afinidad con él y las que no, también lamentaron la muerte del ex jefe de la cartera de Defensa. Con esta información me despido desde el Hospital Militar, Luisa, pero más adelante nos vemos. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Gracias, Luisa. Entre tanto, en el Valle del Cauca también lamentan la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En Cali decretaron 3 días de duelo. Sebastián, ¿por qué? Muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Precisamente como lo veíamos hace algunos instantes en un informe de Noticentro 1 CMI, Carlos Holmes Trujillo fue elegido alcalde de Cali entre 1988 y 1999. Fue el primero en ser elegido por voto popular. Algunos de sus exfuncionarios y que también continuaron siendo muy cercanos al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lo recuerdan como un hombre con gran sentido del humor. Adicional a eso, traen a la memoria que fue el encargado de construir lo que aquí en la ciudad lo conocemos como los CALIs, son los Centros de Atención Local Integrada. Pero ¿qué se hace en estos sitios? Pues en ese entonces el alcalde Carlos Holmes Trujillo decidió descentralizar algunos servicios que hay en el CAM, en el Centro Administrativo Municipal, donde funciona la alcaldía, como por ejemplo la atención a la niñez, al adulto mayor, consultar también incluso sobre las sanciones al Código de Policía actualmente y también algunos subsidios que entrega la administración. Estos todavía funcionan en 19 comunas aproximadamente de la ciudad. Pero también lo que recuerdan algunos de sus exfuncionarios es que creó varios programas deportivos para poder sacar a algunos jóvenes de las pandillas. Durante el ministerio, durante su función como ministro de la Defensa, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, estuvo muy pendiente de todos los incidentes que ocurrían aquí en la ciudad. Por ejemplo, estuvo presente en la masacre de Llano Verde el pasado 11 de agosto del 2020, pero su visita más reciente fue entre el 7 de diciembre y el 31 de diciembre, cuando hizo un recorrido por los municipios de Cartago, de donde era oriundo, y también por el puerto de Buenaventura. Como usted ya lo decía, Luisa, en Cali fue decretado 3 días de duelo. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchísimas gracias. Mientras tanto, en Medellín, las autoridades también lamentaron la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes, y se solidarizaron con su familia y con las miles de víctimas mortales que deja el COVID en el país. Más adelante estaremos ampliando la información de lo que sucede en Antioquia. Por ahora, hacemos una breve pausa, pero al regresar, espere. Personal médico en Bogotá protesta por demoras en los pagos y excesos en los horarios. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Personal médico de una clínica en el sur de Bogotá inició una protesta en la entrada de la institución. Luisa, muy buenos días. ¿Qué es lo que reclaman? Luisa, televidente, muy buenos días. Mire, lo que dicen varios sindicatos, incluso el de la Clínica Nueva de Bogotá, es que no se le ha subido el sueldo durante varios años, exactamente ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016, ni en 2017. Ahora, en 2021, aseguran que no van a tener un aumento en su sueldo pese a que la pandemia los ha traído complicaciones. Eso es básicamente lo que alegan ellos. Sin embargo, tienen un pliego de peticiones que fue entregada a la dirección de la Clínica Nueva. Entre esos está que los elementos de bioseguridad que le fueron implementados o que se le entregaron para atender la pandemia del COVID-19 pues son de baja calidad. Incluso una de ellas asegura que no lo cubría lo suficiente como para protegerse del virus. Pero también aseguran algunos sindicatos que esto es un problema de la administración, que no son solo este tipo de casos, sino que también han despedido a personal antiguo que llevaba entre 20 años laborando en esta clínica. Aseguran
que de no tener una solución, pues van a seguir con el plantón todos los días en la mañana a las afueras de la clínica y que esperan, por supuesto, más personas de otros sindicatos, ciudadanos que puedan apoyarlos y también personal de la clínica que se una, porque recordemos que no todas las personas que trabajan para la clínica están en este plantón. Son más de 400 personas las que laboran en la clínica nueva y parte de ellas está a las afueras reclamando por los derechos que según ellos se le ha violentado. Entre eso, la entrega que le han dado a la pandemia y que no ha sido remunerada como ellos esperaban. Aseguran que si un día los van a llamar héroes y al otro día no les van a dar lo que merecen, pues entonces que no lo hagan, que aprendan a valorarlos desde todas las ramas, como lo es el pago, también los elementos de bioseguridad, los elementos de aseo, la entrega, por ejemplo, de hidratación. Hablamos con la presidenta de estos sindicatos y ella asegura que es auxiliar de enfermería, que ingresa a una UCI COVID todos los días y que no se le da hidratación. Con todos los elementos que utiliza se deshidrata a diario y necesitaría de este elemento. Pero no solo tenemos temas de la clínica nueva, también hablamos de cómo ha sido la pandemia para los odontólogos, cómo la han vivido. Y es que durante los 3 primeros meses, recordemos que ellos tuvieron que cerrar sus negocios, no pudieron atender a pacientes debido a que no estaban entre las necesidades de emergencia, a que las personas pedían una cita para hacer limpieza oral o para hacerse alguna cirugía estética en medio de la odontología. Sin embargo, luego de 3 meses y durante estos que han seguido, pues han recolectado, han empleado elementos de bioseguridad que tienen mucha más fuerza, que tienen más tecnología para atender a sus clientes. Así lo aseguró el presidente de la Asociación Colombiana de Odontólogos Estéticos. Él dice que ahora en adelante, aunque Bogotá está en alerta roja hospitalaria y no pueden hacer procedimientos quirúrgicos, pues van a seguir atendiendo a sus clientes con toda la seguridad. Pues ellos ya estaban acostumbrados al tapabocas y a los guantes, pero ahora les toca, por ejemplo, limpiar los laboratorios donde son atendidos, los consultorios donde son atendidos y también los lugares a donde llegan. Evitan el contacto al máximo y los pacientes solo son atendidos por el doctor que los va a revisar. Con estas 2 informaciones vamos a ir sobre el mediodía. Por favor, quédense con nosotros. Luisa Fernández desde el Hospital Militar, Noticentro 1 CMI. Así es, Luisa, muchas gracias. Concesión Vial de Cartagena dice que no suspenderá el cobro de peajes tras solicitud del alcalde de Cartagena, William Dow. La ciudad continúa en protestas exigiendo este desmonte. Tatiana, muy buenos días. ¿Por qué la concesión se niega a detener ese cobro? Luisa, televidentes, muy buenos días. La concesión vial de Cartagena, encargada de los peajes internos de la ciudad, manifiesta varias razones. La primera es que continúa vigente un contrato con el distrito de Cartagena y la segunda es que no se ha recaudado el porcentaje estipulado en esa contratación y por eso no puede hacer efectiva esta solicitud que ha hecho el primer mandatario de los cartageneros, William Dow. Esto es contrario a lo que manifiesta la Contraloría en el informe, que señala que ya se cumplió la tasa interna de retorno desde el año 2015 y por lo que habría un detrimento patrimonial de 300.000 millones de pesos. Además, manifiesta la concesión vial de Cartagena es que tiene todos los estudios jurídicos para defenderse y serán presentados ante el órgano de control. Entre tanto, han seguido las protestas en los peajes internos por parte de la ciudadanía que se rehúsa a realizar el pago de estos peajes. Y cambiando de tema, continúa la búsqueda de una embarcación de bandera boliviana por parte de las autoridades. Según lo que ha manifestado la Fuerza Naval del Caribe, la última información que se tuvo de este buque fue a 60 millas de la capital de Bolívar. Zarpó desde Panamá y iba rumbo a La Guajira con 10 tripulantes. Continúa esta búsqueda por mar y aire. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, más adelante ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y en Buga todavía permanecen 2 de las víctimas de la masacre en una finca en el Valle del Cauca, en la que fueron asesinados 5 jóvenes. Sebastián, buenos días. ¿Cómo están estas personas?
Luisa, televidentes, pues según la Secretaría de Salud de Buga, el joven de 17 años permanece en la unidad de cuidados intensivos recuperándose de una herida en su tórax, mientras que el hombre de 60 años y quien se desempeñaba como mayordomo de la finca donde ocurrió esta masacre ya fue dado de alta hace algunos instantes. Él recibió una herida en una de sus piernas. La vicefiscal general de la Nación dijo que ha recaudado al menos unos 100 elementos probatorios, pero también que trabajan en 4 grandes hipótesis. Las investigaciones continuarán. El municipio permanece militarizado, especialmente en la zona de la finca donde ocurrió esta masacre. Hay que recordar que en Buga se decretaron 3 días de duelo y las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables de este múltiple crimen. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1, CMI, España crea medicamento con 99% de efectividad para tratar el COVID. Ya volvemos. El Fondo Monetario Internacional mejoró sus previsiones de crecimiento de Latinoamérica y el Caribe para el 2021. Un antiviral producido en España es 100 veces más potente que el tratamiento actual contra el COVID-19 y un tornado en Alabama provocó un muerto y dejó graves daños. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El Fondo Monetario Internacional expresó sus esperanzas de un eventual fin de la pandemia producto de la vacunación en muchos países. El FMI elevó las previsiones de crecimiento de América Latina y en el Caribe en 2021 al 4,1%, 5 décimas más que lo pronosticado en octubre, a medida de que se acelera el proceso de distribución de las vacunas. Hasta el momento, solo la dexametasona ha demostrado reducir la mortalidad por COVID-19 y esta en realidad no combate al virus, sino la reacción inflamatoria que sufren los infectados de peor pronóstico. Un reciente estudio prueba que el fármaco plitidepsina, producido por la empresa española PharmaMar, usado contra el cáncer, bloquea la multiplicación del coronavirus en células humanas y en ratones con COVID. El compuesto reduce la carga viral en pacientes hospitalizados, pues actúa bloqueando una proteína que el COVID usa para reproducirse e infectar a otras células. Explican que es unas 100 veces más potente que el Remdesivir, el primer antiviral aprobado para tratar la COVID, que hasta ahora no ha demostrado una eficacia contundente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró optimista durante su última conferencia de prensa, en la que aseguró que confía que puedan ser suministradas 1,5 millones de dosis diarias y así lograr la inmunidad colectiva en verano. So I'm quite confident that we will be in a position within the next 3 weeks or so to be vaccinating people at the range of a million a day or in excess of that. That is I promised that we would get at least a 100 million vaccinations. El anuncio lo hizo justo el día en el que confirmaron el primer contagio por la nueva cepa brasileña del coronavirus. El caso fue reportado en el estado de Minnesota. Una persona murió y al menos 20 resultaron heridas luego de que un tornado azotara en la noche a Fulton Dale, una ciudad de alrededor de 9.000 habitantes que se encuentra en el condado de Jefferson, el más propenso a tornados en Alabama. Las imágenes en las redes sociales mostraban casas y edificios reducidos a astillas, autos destrozados y carreteras bloqueadas. Las autoridades certificaron en torno a las 3 de la mañana, hora local, la muerte de un joven que había quedado atrapado en el sótano de su casa. Los equipos de rescate continúan trabajando y las autoridades instaron a las personas a mantenerse alejadas del área. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, presentó su dimisión al presidente de la República, Sergio Mattarella, al no haber podido conseguir una sólida mayoría tras la salida del ejecutivo del partido Italia Viva, de Matteo Renzi, y a partir de este momento se abren una serie de pasos institucionales a cumplir en la búsqueda de un nuevo gobierno. Cientos de miles de agricultores viajaron en caravanas de carros y tractores hacia la capital india, Nueva Delhi, como parte de las protestas nacionales en curso contra las controvertidas leyes agrícolas que, según los agricultores, ponen en riesgo sus medios de vida. En las últimas horas se han registrado violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, a pesar de que las marchas se habían desarrollado desde un principio de forma pacífica.
A continuación, veamos los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Fallece el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo a causa del COVID. Murió lleno de logros y de proyectos, de honores y de sencillez. Presidente Duque afirma que se va un amigo, un compañero y un ejemplo. Fue un incansable trabajador, estudioso de la problemática del país. El general Navarro continuará encargado del Ministerio de Defensa tras el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo. Cali, la ciudad de la que Trujillo fue el primer alcalde elegido por voto popular, decreta 3 días de duelo. Julio Roberto Gómez, el dirigente sindical de la CGT, falleció por complicaciones de COVID-19. Antioquia cambia medidas restrictivas por COVID. Ahora serán toques de queda. En video queda registrada brutal golpiza a un ladrón en Barranquilla. El hombre murió en la clínica. Sigue la polémica en Cartagena por los peajes. Alcalde ordena levantarlos. Concesión dice que no los cierra. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque el ex magistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, reapareció en la audiencia de juicio al también ex magistrado Francisco Ricaurte tras haber abandonado el país hace más de 2 años. El exfuncionario asistió de forma virtual a la diligencia para testificar a favor de Ricaurte. Aseguró que no tuvo conocimiento sobre el pago de sobornos en la Corte, los cuales fueron denunciados por el exfiscal Luis Gustavo Moreno. En otras informaciones, a través de un comunicado de la Presidencia de la República, se conoció muy temprano el fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Stig, muy buenas tardes. ¿Qué dice el parte médico? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues el coronavirus COVID-19 le ganó la batalla al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Por parte de un comunicado, Presidencia informó que la muerte se presentó en horas de la madrugada, luego de que el ministro presentara graves complicaciones respiratorias a causa del COVID-19. Este martes 26 de enero falleció en el Hospital Militar de Bogotá el ministro de Defensa Nacional Carlos Holmes Trujillo. Por más de 10 días, Holmes batalló contra el COVID-19, virus que lo llevó a una unidad de cuidados intensivos. Siendo la 1:53 AM del día 26 de enero de 2021, fallece el señor ministro de Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo García, quien se encontraba hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo por su patología neumonía viral grave por SARS-CoV-2. El ministro, quien estaba a cargo de la cartera de defensa desde el 16 de noviembre del año 2019, tuvo que ser hospitalizado de emergencia cuando se encontraba en la ciudad de Barranquilla el pasado 11 de enero. Estaba hospitalizado desde el día 11 de enero en la ciudad de Barranquilla e ingresó al Hospital Militar Central el día 13 de enero. En Bogotá, los médicos intentaron salvar la vida del político de vocación, pero luego de 2 días de hospitalizado tuvo que ser remitido a una unidad de cuidados intensivos. El día 15 de enero fue trasladado a la unidad de cuidado intensivo por deterioro agudo de su función pulmonar. Todo se complicó en la noche de ayer lunes cuando los pulmones del ministro se seguían debilitando y ya no llegaba oxígeno a su corazón. A pesar de todos los esfuerzos médicos, Carlos Holmes se despidió de este mundo terrenal. Durante la noche de ayer presentó deterioro progresivo de su condición clínica, agravada por complicaciones relacionadas a sus comorbilidades de base sin una respuesta adecuada a la terapia establecida. Que la patria y el partido se lo premien, sino que ellos se lo demanden. Trujillo García era abogado con una gran experiencia y conocimiento del sector público de Colombia, doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, con especialización en Derecho Penal y Criminología, y máster en Negocios Internacionales de la Universidad de Sofía, Tokio, Japón. Como parte de su experiencia diplomática, representó a Colombia en distintos cargos diplomáticos en el Japón, entre ellos cónsul de Colombia en Tokio y embajador ante el país de Nippon. En tercer lugar, de lo que se trata... Fue representante permanente de Colombia ante la OEA, embajador de Colombia ante los gobiernos de Austria, Rusia, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y jefe de la misión de Colombia ante la Unión Europea. Preventivo obligatorio.
que fue decretado. Su interés por la democracia colombiana, que se evidenció durante toda su vida política, le permitió tener una activa participación en la Constituyente del 91 y en la fundación de la Federación Colombiana de Municipios, de la cual fue su primer presidente. Durante su carrera como servidor público, se desempeñó como alcalde de Cali, ministro de Educación Nacional y alto comisionado para la paz. Asimismo, fungió como ministro de Interior y ministro delegatorio de funciones presidenciales. Carlos Holmes era estadista, profesor de distintas universidades y columnista en diversos medios nacionales. Antes de ser nombrado como ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo se desempeñó como ministro de Relaciones Internacionales. Y a esta hora el cuerpo del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, permanece en el Hospital Militar Central de Bogotá. En las próximas horas se llevaría a cabo lo que sería la exhumación de su cuerpo. Hablamos de otra importante noticia, siendo las 12:05 de la tarde, porque también por COVID-19 falleció Julio Roberto Gómez, quien era el presidente de la Confederación General del Trabajo. A sus 70 años se despidió del país. La devastadora noticia que confirmaba la muerte de Julio Roberto Gómez Esguerra fue confirmada por la Confederación General del Trabajo de Colombia a las 2 de la mañana de este martes. Con inmenso dolor informamos al país y al sindicalismo en el mundo el fallecimiento de nuestro querido presidente Julio Roberto Gómez Esguerra por COVID-19. Paz en su tumba, eterno amor y gratitud por su lucha de toda una vida al servicio de los trabajadores. Gómez, de 70 años de edad, presentó graves complicaciones respiratorias luego de haberse contagiado con el letal y peligroso virus COVID-19. Su deceso fue en la Clínica Cafán, calle 93, en el norte de Bogotá, donde estuvo hospitalizado desde el pasado 27 de diciembre y donde tuvo que ser remitido a una UCI. El dirigente de la agremiación presentó en la noche de ayer y en la madrugada de hoy las graves complicaciones respiratorias relacionadas con sus comorbilidades, enfermedades de base como la diabetes. Registramos con profunda tristeza, con profundo dolor, el fallecimiento del compañero Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo. A su familia, al Comité Ejecutivo Nacional y a toda la familia y dirigentes de la Confederación General del Trabajo expresamos nuestra solidaridad, nuestro sentido pésame. La pérdida irreparable de Julio Roberto Gómez significa la pérdida de un hombre que, conjuntamente con el movimiento sindical en general y muchas otras organizaciones sociales, lucharon hasta su muerte en defensa de los derechos de los trabajadores. Julio Roberto nació en el año 1951 en el municipio de Cachipay, Cundinamarca. Construyó una carrera de 40 años en el sindicalismo colombiano como el máximo dirigente de la CGT, por sus siglas Confederación General del Trabajo, la más antigua de Colombia. Su inicio, como el de tantos jóvenes en la década del 60, estuvo marcada por la teología de la liberación. En la CGT consolidó una carrera que cumplió 30 años. En esta agremiación fue su cara visible en las mesas de concertación por el salario mínimo. Estas dos muertes, la del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y la de Julio Roberto Gómez, se suman a la lista de los 51.747 colombianos que han perdido la batalla contra el COVID-19. Me despido desde el occidente de Bogotá, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Steve, muchas gracias. Y las reacciones por la muerte del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo no se hicieron esperar. Llenos de dolor y respeto, varios políticos del país despidieron al funcionario, entre ellos el jefe de Estado y la alcaldesa de Bogotá. Luisa Fernández, ¿quién más ha enviado sus condolencias? Luisa, televidentes, buenas tardes. También el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien habría trabajado de la mano en la política de Colombia. Pero no solo él, el mundo político y en general el país se está de luto por la muerte de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa. Desde muy temprano Colombia se conmovió con los sentidos mensajes de amigos, políticos y conocidos del ex jefe de la cartera de Defensa. El primero fue el presidente Iván Duque, quien le agradeció su labor en el gabinete. Carlos Holmes fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi coequipero y mi ministro en dos carteras. Su vida fue el reflejo de vocación de servicio público. Fue un diplomático consagrado. Al jefe de Estado se unió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, junto a la Secretaría de Seguridad e integrantes de la Policía y Ejército, dio su mensaje de condolencias.
Quienes tuvimos la oportunidad de conocer al señor ministro, sabemos su extraordinaria calidad humana, su profundo servicio al país y sus convicciones democráticas. A toda su familia, a todos sus amigos, al país, nuestras más profundas condolencias, nuestro sentimiento de pesar. El ex senador Álvaro Uribe, quien apoyó políticamente al funcionario fallecido, expresó su dolor por la partida tras haber construido una amistad con él. Parte del alma al fallecimiento del ministro Carlos Holmes Trujillo me deja en tremenda orfandad su señorío, ecuanimidad, patriotismo, su amistad y compañía de todas las horas. Los dolientes hicieron un llamado para tomar con seriedad el virus letal que en el país ha cobrado la vida de 51.747 personas desde que llegó al territorio nacional. Mire, y no solo ellos, también el expresidente César Gaviria y único jefe del Partido Liberal, en donde el exministro de Defensa habría dado sus primeros pasos, también se pronunció, aseguró que era un hombre positivo y de quien siempre tuvo un ejemplo. Yo quiero, en primer lugar, expresarle a la familia de Carlos Holmes Trujillo, a sus hijos, a su esposa, a su hermano José Renán y a toda su familia, mi sentimiento de solidaridad y el del Partido Liberal con Carlos Holmes Trujillo, una persona que jugó un papel excepcional en nuestra vida pública, en la vida del partido. Yo fui mi ministro y tengo el recuerdo más grato y positivo, no solo porque fue buen ministro, sino porque siempre estuvo disponible para enfrentar todo tipo de problemas. Él estaba siempre preparado para enfrentar cualquier problema. Luisa, esta es la información que tenemos hasta el momento. Me despido desde el Hospital Militar, en donde murió en horas de la madrugada el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En estos momentos la bandera de Colombia está a media asta. Continúe usted con más en estudio. Luisa, muchas gracias. Mientras tanto, en otras informaciones, avanzan las investigaciones por la masacre que acabó con la vida de al menos 5 jóvenes en Buga. Hoy se conoció el estado de salud de los sobrevivientes. Sebastián, ¿cuál es el reporte? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Una de las víctimas ya fue dado de alta, pero hay un joven de 17 años que permanece internado en la unidad de cuidados intensivos. En el Hospital San José de Buga permanece un joven de 17 años sobreviviente a la masacre. El mayordomo de 60 años fue dado de alta en las últimas horas. El joven de 17 años presenta una herida a nivel del tórax, se encuentra en este momento estable y recibiendo atención médica en el Hospital San José, al igual que el señor de 60 años, el cual recibió una herida de bala en uno de sus miembros inferiores. Entre tanto, con una calle de honor, funcionarios del Hospital Divino Niño despidieron a Sara María Rodríguez, de 18 años, lugar donde trabajaba su padre. Ella se preparaba para ser veterinaria y zootecnista. Sara García, una niña llena de ilusiones, quien empezaba clases, otra vez retornaba a clases el día de hoy. Un equipo de 50 expertos permanece en el municipio intentando esclarecer el crimen de los 5 jóvenes y, según la Fiscalía, trabaja en 4 grandes hipótesis. Hemos estado recolectando alrededor de más de 100 elementos materiales probatorios que van con destino a los distintos laboratorios para hacer las experticias necesarias. En Buga fue decretado el luto por 3 días y las autoridades reiteran la cifra de 200 millones de pesos a quien brinde información que permita ubicar a los responsables. Hay que recordar que estos jóvenes el día de la masacre se encontraban en su último día de vacaciones porque se dedicaban al estudio y al deporte. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CM. Sebastián, muchas gracias. Y el departamento de Antioquia acaba de modificar las medidas de restricción para controlar el brote de COVID-19. Yossi, muy buenas tardes. ¿Cuáles son esas medidas y qué va a pasar en Medellín? Hola Luisa, buenas tardes. Estas medidas se redujeron en 2 horas, es decir, antes este toque de queda iniciaba a las 10 de la noche, iba hasta las 5 de la mañana de cada día y ahora, según el decreto del gobernador de Antioquia, será desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana cada día. Adicionalmente estará el pico y cédula y también la alerta roja hospitalaria. Entre tanto, en Medellín, el alcalde Daniel Quintero expresó que solo hasta mañana tomaría decisiones, pero que estaría contemplando la posibilidad de eliminar los toques de queda nocturnos. El cambio en el toque de queda será para todos los municipios de Antioquia, excepto Medellín. Irá desde hoy 26 de enero hasta el martes 2 de febrero, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana de cada día. Avanzamos a una medida de menor restricción. Estas 2 horas de las 2
de las 10 a las 12 de la noche, estamos seguros que avanzarán en la reactivación de actividades económicas que han estado golpeadas en las últimas semanas y meses, pero que se mantiene una medida que sea equilibrada. Entre tanto, en Medellín, el alcalde considera la posibilidad de no volver a aplicar el toque de queda nocturno si la ciudad sigue bajando el pico de contagios. Creemos nosotros que en función de las variables de hoy y de mañana, si las condiciones siguen como van, es decir, la tendencia a la baja, no sería necesario toques de queda nocturnos en Medellín, tampoco pico y cédula, pero eso lo vamos a saber mañana. Es decir, la expectativa está entre si lo quitamos del todo o no. Entre otras medidas restrictivas que seguirán en el departamento está el pico y cédula y la alerta roja hospitalaria. En Antioquia también disminuyó la capacidad en UCI. Anteriormente, durante las últimas semanas, estaba en 90% y ahora está en 88%. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y al regresar, espere. Personal médico en Bogotá protesta por demoras en los pagos y excesos de horarios. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Trabajadores de la salud en la clínica La Nueva en Bogotá iniciaron una protesta por falta de garantías para desarrollar su labor. Vive despidiendo, violentando los derechos de sus trabajadores. Con carteles y a alta voz, varios sindicatos, entre esos el de la Clínica Nueva, se concentraron para reclamar por el no aumento de sueldo y despido de personal antiguo. La clínica cuenta con más de 400 trabajadores. Durante el año 2014 a 2017, nuestros salarios no aumentaron. Nos dijeron que no nos iban a hacer aumento salarial. Este año nos informan que tampoco va a haber aumento salarial, aun conociendo que los pacientes que ingresan a la clínica a causa del COVID-19 generan un gran ingreso para la institución. Además, la joven auxiliar de enfermería aseguró que durante la pandemia los elementos de bioseguridad entregados al personal han sido de baja calidad, mientras la clínica está a una cama de registrar una ocupación total en UCI. Nos dieron unos elementos de protección personal que realmente nos mostraba la ropa interior, se nos veía el brasier, los interiores, eran elementos desechables. El personal expresó su preocupación por el posible cierre del lugar. Exigimos la presencia de la congregación para que ayude a solucionar este conflicto. CMI se comunicó con la dirección de la clínica, quienes aseguraron que están en revisión del pliego de peticiones para dar una respuesta. Los odontólogos luchan por retomar sus labores con mayores medidas de seguridad en medio de los temores por la pandemia del COVID-19. Aunque solo el 1% de la comunidad de odontólogos han contraído el COVID-19, ellos están entre las primeras líneas de riesgo por contagio. La pandemia y las medidas para contraerla los han afectado laboralmente debido a los cierres y condiciones para ejercer. La crisis fue muy grande y muy importante porque primero los pacientes no volvieron a la consulta. La consulta odontológica es un alto porcentaje de odontólogos independientes. No había consulta. Fue muy angustiante estos primeros meses. Durante 10 meses le apostaron a los nuevos protocolos de bioseguridad, puesto que al tapabocas y guantes ya estaban acostumbrados. Actualmente con alta tecnología desarrollan su profesión. Pasamos a la consulta donde los consultorios, los cubículos están independizados, no puede haber contaminación entre diferentes cubículos. Con todas las barreras de protección, con caretas, usamos doble guante y una vez que se ha hecho el tratamiento odontológico, hacemos una limpieza exhaustiva de los consultorios. En Bogotá están suspendidos los procesos quirúrgicos por la alerta roja hospitalaria activada tras el segundo pico de la pandemia. 6 médicos radiólogos fueron despedidos del Hospital Universitario de Santander, al parecer por no llegar a un acuerdo en el nuevo contrato laboral. Esta noticia preocupa, ya que esta rama es fundamental para la atención de pacientes COVID. La denuncia la realizó el médico radiólogo Fabio Mauricio Aguilera, quien aseguró que después de 25 años de prestar sus servicios en esta institución, se le notificó a él y a sus 5 compañeros de su despido. Cambiaron radicalmente las condiciones laborales y a nosotros se nos reducía notablemente
el salario y nos hacían trabajar más del doble de tiempo. Lo que más preocupa es que esta decisión se tomó en pleno pico de la pandemia y esta especialidad es fundamental en el tratamiento para pacientes COVID. Todo paciente con COVID pasa por el servicio de radiología. Nosotros somos los especialistas idóneos para interpretar esos estudios. Por su lado, el gerente del hospital universitario asegura que esta decisión se tomó porque los médicos no quisieron aceptar las nuevas condiciones de contratación. Nosotros, para evitar que se cesaran las actividades del servicio, tuvimos que acudir a otro grupo y poder proveer el proceso de radiología en el hospital universitario. Cabe destacar que este centro de salud es el más importante del oriente colombiano y en este momento se encuentra en alerta roja por la alta ocupación de camas UCI, la cual supera el 80%. Los peajes en Cartagena se han convertido en el nuevo centro de la polémica. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando? Luisa, televidentes, buena tarde. La concesión vial manifiesta que seguirá con el cobro de estos peajes. Entre tanto, la ciudadanía se rehúsa rotundamente a pagar estos peajes y debido a eso han seguido las protestas en la capital de Bolívar. De acuerdo con la concesión vial, hay un contrato vigente con el distrito frente al cobro de peajes y aún no se ha cumplido el porcentaje de recaudo pactado, por lo que informó que no se suspenderá su actividad. Esto es un contrato legalmente celebrado y de acuerdo al artículo 1602 del Código Civil aplicable a la contratación estatal, se debe respetar por ambas partes. Frente al informe de la Contraloría, el concesionario manifiesta lo siguiente. Es un informe apenas de un proceso que está en la etapa inicial con respecto a todas las personas que se vincularon. Tenemos toda la oportunidad de actuar dentro del proceso, respetándonos el debido proceso y el derecho de defensa. Entre tanto, la ciudadanía sigue rehusándose a pagar los peajes y han continuado las protestas exigiendo el desmonte de los mismos. La concesión vial informó que demandará al alcalde William Dow por poner a la fuerza pública en contra y además incitar a la ciudadanía a la violencia en contra de los peajes. Y en otras noticias continúa la búsqueda de un buque de bandera boliviana que zarpó desde Panamá y se dirigía hacia La Guajira, según lo que ha manifestado la Fuerza Naval del Caribe. La última información que se tuvo de esta embarcación fue a 60 millas de Cartagena. Han informado que continúa la búsqueda con la ayuda de la Armada de Colombia y asimismo con la Fuerza Aérea Colombiana. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CM. Tatiana, muchas gracias. Y en video quedó registrada la brutal golpiza que recibió un ladrón en Barranquilla. Jorge, buenas tardes. ¿Qué pasó con este hombre? Muchas gracias. El hombre fue llevado a un centro asistencial en el norte de Barranquilla, pero posteriormente falleció. Tras un robo a un establecimiento de venta de celulares en el norte de Barranquilla, 2 delincuentes fueron capturados por patrulleros de la Policía Nacional. Un tercero resultó herido por un vigilante del sector y después recibió una golpiza de personas que se encontraban cerca del lugar. ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí, quédate ahí, perro! Tras la herida de bala y los fuertes golpes, el hombre murió. Un hurto en un establecimiento comercial, pero hay una rápida acción que implica 3 actores, la Policía Nacional, también a la comunidad que de manera rápida informa a las autoridades, en este caso a la policía, pero también la participación de un vigilante del sector que apoya la actividad de la Policía Nacional y se logra la captura de 2 delincuentes, la incautación de un arma de fuego. Los 2 capturados tenían antecedentes judiciales. Los delincuentes capturados presentan en total 14 anotaciones en el SPOA relacionados con hurto, con porte de armas de fuego, de igual manera lesiones personales. Los 2 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto agravado. Le cuento, Luisa, que este es el segundo caso de justicia por mano propia que se presenta en los últimos 10 días en la ciudad de Barranquilla. En ambos casos, uno registrado en el sur de la ciudad y otro en el norte, han fallecido las personas que han sido golpeadas tras señalamientos de la comunidad de haber participado en robos en esos respectivos sectores, según se ha informado por parte de la policía. Nuevamente se ha hecho un llamado a la comunidad para que no se tome la justicia por mano propia. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro.
Jorge, muchísimas gracias. Y Colombia ya contabiliza más de 51.000 víctimas mortales a causa del COVID-19. Así avanza la pandemia en el país. Las muertes por COVID-19 en Colombia tienen en alerta a las autoridades sanitarias, pues en promedio diariamente se están presentando 320 en este mes de enero. Justamente el último reporte del Ministerio de Salud confirmó que otros 373 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad. Ya en el país han perdido la vida por COVID-19 51.747 personas. Los contagios más recientes fueron 12.261. El total de casos a la fecha es de 2.027.246. Los casos activos son 121.116. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá con 4.012, en el Valle con 1.524 y en Antioquia con 1.239. Los recuperados reportados para ayer lunes fueron 17.026. Ya en el país se han recuperado de COVID-19 1.849.194 compatriotas. Las pruebas procesadas el día de ayer en los laboratorios del país fueron 59.908. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda Relatos a Sangre Fría. Y a las 9 de la noche espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!